Entonces hoy llegamos al estudio del Salmo 10. Tiene como título este salmo Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Este salmo es una continuación de la súplica que viene del Salmo número 9, versículos 17 al 20, como el hermano Jorge también lo mencionó la semana anterior, en el estudio anterior. Y en tanto que el Salmo 9 empieza con una alabanza, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Esa es la forma en que empieza el Salmo número 9. Pero el Salmo número 10 comienza con desesperanza. Empieza con una interrogación. El salmista se encuentra pasando por una situación bien complicada, bien difícil, y entonces a través de este estudio vamos a ver cómo el salmista piensa que la justicia de Dios parece no estar presta, no estar el Señor atento a la súplica, al clamor, al sufrimiento de su siervo y de su pueblo. Este salmo lo podemos dividir en tres partes. Vamos a leer entonces los primeros 11 versículos. Salmo número 10, versículos 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, sus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta el acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Como decía hace un momento, este salmo lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, donde dijimos que el salmo comienza con una pregunta directa a Dios y describe todas las maneras en que el malvado hace sufrir al pobre indefenso y no obstante prospera, que es lo que pareciera ser lo más triste, que el malo prospera en su proyecto, en su plan. La segunda parte, el salmista, esta primera parte de los versículos 1 al 11 que los acabamos de leer, la segunda parte, el salmista ora pidiendo a Dios que destruya a los malos y proteja a los indefensos y afligidos, versículos 12 al 15. Y la tercera parte, Dios, el Rey del universo, responde con justicia a las oraciones de quienes están oprimidos, versículos 16 al 18. De manera que entonces vamos a ir leyendo los versículos cuando vayamos llegando a cada una de estas secciones en las cuales he dividido
el estudio de este salmo. Entonces, este salmo comienza con una pregunta directa a Dios y es, ¿por qué estás tan lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? En otras palabras, como si le estuviese diciendo a Dios, ¿por qué ignoras las súplicas, los ruegos de tu siervo y de tu pueblo? Y hay una expresión similar en la cita que he colocado ahí en el Salmo capítulo 13, un poquito más adelante en el versículo 1, donde dice, el salmista hace la misma interrogación. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hermanos, yo creo que en ocasiones nosotros como creyentes hemos tenido que quizá dirigirnos al Señor haciéndonos esta clase de preguntas, como quizá cuestionando el por qué el Señor no responde a nuestro clamor después de algún tiempo, no quizá de un día para otro, ni de una semana, sino de meses y quizá de años, y quizás hasta con lágrimas en nuestros ojos, decimos como el salmista, ¿por qué estás tan lejos, Señor? ¿Por qué parece que estuvieses escondido? ¿Hasta cuándo? ¿Acaso me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Y también en el Salmo 55, versículo 1 dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Hay momentos en la vida en que quizás llegamos a pensar en que algo está sucediendo en nuestra relación con el Señor. Pensamos en que el Señor está lejos, en que el Señor no nos está escuchando. Y hasta quizá podemos pensar, ¿será que hay algún pecado no confesado? ¿Será que estoy fallando en algo? Y nos cuestionamos nuestra vida espiritual, nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con los hermanos, y tratando de encontrar como una respuesta acerca del por qué el Señor nos responde a nuestra súplica, a nuestro clamor. Si todos como hijos de Dios tenemos acceso a la misma presencia de Dios, para el Señor no hay rangos de creyentes, los más santos ni los menos santos, ni los que oran más bonito o los que oran menos bonito, ni los que oran más largo o más corto, ni los que tienen mejor oratoria o no. Esto me hace pensar en un estudiante que estaba tomando clases para piloto y en su primer vuelo, acompañado pues de su instructor, del maestro, entonces iban hablando de una cosa y de otra acerca de los instrumentos del avión, un avión pequeño, obviamente, un avión monomotor. Y llegó el momento de aterrizar y era pues un aeropuerto muy grande. Y el joven piloto le pregunta a su instructor, bueno, ¿y cómo hacemos aquí? Están entrando aviones inmensos de 200, 300 y hasta 400 pasajeros y aviones de carga y llaman y entran por una pista y por la otra. Y nosotros, su maestro le responde, nosotros tenemos igual acceso que cualquiera de esas aeronaves gigantes. Solo tenemos que llamar a la torre de control, pedir el permiso, ellos nos indican por cuál pista y en qué momento podemos aterrizar. El acceso es igual para todos. Y hermanos, de igual manera nosotros, los hijos de Dios, todos, absolutamente todos, tenemos el mismo acceso a la presencia del Señor.
por la obra del Señor Jesucristo en el Calvario. Tenemos libre entrada hasta la presencia del Padre, al trono de su gracia. No importa la condición en que estemos, el Padre está dispuesto a recibirnos, a escucharnos y a responder conforme a su voluntad. De manera, hermanos, que cuando nos sintamos así como el salmista, que pensamos que Dios está lejos de nuestro clamor, que Dios no nos está escuchando, que Dios está escondiendo su rostro, pensemos en que más bien el Señor está esperando el momento apropiado para responder a nuestro clamor. Así que la pregunta del salmista quizá sea, por decirlo de alguna manera, un poco impertinente, pero de igual manera quizá tuvo que hacerlo porque no veía la respuesta de parte del Señor. Le parecía que Dios no le estaba escuchando. En los versículos 2 al 4 leemos: con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces aquí el salmista continúa su oración recordándole a Dios cómo es la condición del malo, del perverso, cómo es la conducta del hombre pecador, del hombre de pecado. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Y quizá el malo prospera. Y muchas veces el creyente se fija en cómo el malo, el pecador, el injusto prospera en todo lo que hace. Y quizá tristemente hasta algún creyente puede llegar a sentir envidia de cómo prospera el pecador, de cómo prospera el malo. Y entonces el salmista en su oración le dice al Señor: mire lo que está pasando, mire la arrogancia del malo, mire cómo oprime al pobre, cómo atrapa al pobre. Y por la altivez de su corazón, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Entonces, aquí vemos dos cosas que resaltan: el orgullo y la altivez del perverso de corazón, del hombre pecador, del hombre sin Dios. Y por lo tanto, el salmista continúa diciendo: no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Su orgullo, su arrogancia, su altivez, su insensatez no le permite darle el lugar a Dios en su corazón. Y eso no es lo que vemos actualmente en este mundo materialista, mis amados hermanos. La gente está ansiosa por amasar riqueza. La gente está ávida de poder. Y una vez que tienen el poder en sus manos, abusan de él, oprimiendo, humillando. Y su orgullo y su altivez están por encima de todo, a tal punto de que no hay tiempo para pensar en Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es la triste condición del ser humano sin Dios en su corazón. Amigo que me escucha esta noche, ojalá usted se tome el tiempo para pensar en esto. Quizá usted se ha preocupado por el bienestar propio y el de su familia. Y sí, quizá vive muy bien, quizá tiene comodidades.
pero se ha tomado el tiempo de pensar que hay un Dios al que un día usted tiene que entregarle cuentas, un Dios ante el cual un día usted estará y Él le va a decir, no te conozco, no te conozco, apartados de mí. Y sería muy triste porque ya no habrá oportunidad. De manera que la oportunidad es hoy, para que usted le dé un lugar a Dios en su corazón y en sus pensamientos. El Salmo capítulo 14, versículo 1 dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Esta es la condición del hombre natural, del hombre sin Dios. Aunque usted le pregunta a cualquier persona si cree en Dios y dice que sí, a menos que sea ateo. No, sí, yo creo en Dios. Yo sé que Dios me ama y que en algún lugar allá en el cielo tiene un rinconcito para mí. No se engañe. Quizá usted es de los que es como el necio y dice, no hay Dios. Y se ha corrompido tanto su corazón y se ha entenebrecido tanto su corazón que sus obras son abominables. Quizá a usted le parece normal el estilo de vida que lleva. Pero un día estará en la presencia de Dios. No hay quien haga el bien. Continúa diciendo el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno. Estas reflexiones también nos llevan a pensar en cómo nosotros como hijos de Dios a veces reaccionamos ante las situaciones que enfrentamos diariamente en nuestra vida. Veamos los versículos 5 y 6 de nuestro Salmo número 10. Sigue el salmista hablando del hombre malvado. Dice, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Le dice al Señor, mire, Él no te toma en cuenta para nada. Tus juicios están muy lejos de su vista, de su corazón, de su forma de vida. A todos sus adversarios desprecia. Versículo 6 dice, en su corazón, no caeré jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Entonces, estas reflexiones también caracterizan al hombre de nuestro tiempo. La jactancia de su prosperidad, su poder, su autosuficiencia, y por lo tanto, no se siente o no siente en su corazón la necesidad de Dios, porque su Dios es este mundo, su Dios son las riquezas, su Dios es el poder, su Dios es la arrogancia, la altivez, de manera que no tiene ninguna necesidad de Dios. Triste condición del hombre pecador. Veamos los versículos 7 al 11. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Qué condición tan miserable, qué estado tan miserable del hombre de pecado. Su boca está llena de maldición, de desprecio, de vana palabrería. Una lengua engañosa, fraudulenta. En Romanos capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo, hablando de la condición del hombre natural, del hombre pecador, del hombre que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado el nuevo nacimiento en su vida, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios.
Su boca está llena de maldición y de amargura. Tanto el salmista como Pablo ponen la mira en los pecados de la lengua. La referencia a sepulcro abierto pone de manifiesto la corrupción del corazón engañoso y de la lengua engañosa a través de la adulación, de la mentira, de la maldición y de muchos otros pecados expresados con palabras. Hay gente que hacen y deshacen con su lengua, con sus palabras, con su vocabulario, terribles cosas. Maldicen a cada momento, mienten a cada momento, pero también con mucha astucia, cuando tienen que adular a alguien, lo hacen con mucha vehemencia, usando un lenguaje exquisito para adular a una persona de la cual quieren sacarle algún provecho. Eso pasa con este tipo de personas. Sepulcro abierto es su garganta. Hay podredumbre, mal olor, la lengua engañosa, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¡Qué tristeza! Y hay personas en este mundo que son tal cual como el salmista y el apóstol Pablo las señalan aquí. Personas con una lengua impresionante, llena de maldad, llena de pecado. La expresión del versículo 9 dice, acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha en oculto como león desde su cueva. La palabra de Dios habla del león como aquella fiera sagaz, como aquella fiera que está al acecho, lista para atacar, para destruir, para devorar a su presa. Y el salmista compara al hombre inicuo, pecador, con este tipo de animal, con esta fiera. Acecha en oculto como león desde su cueva. En la primera carta del apóstol Pedro, un versículo muy conocido que usamos en muchas ocasiones en nuestros estudios, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, hablando de la necesidad de ser sobrios, de velar y de orar en todo tiempo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Del mismo modo que Satanás, el enemigo de nuestras almas, quien está al acecho sobre todo los momentos de nuestra vida, sobre todo, hermanos, cuando estamos en momentos de angustia, de tribulación, que estamos cargados, el enemigo está al acecho. ¿Y cuál es su propósito? Desanimarnos. No pierda más el tiempo, no ore más, no insista más. Mire a ver cómo se las arregla, pero no pierda más su tiempo clamándole a Dios, clamándole al Señor. Esos pensamientos muchas veces pueden venir a nuestro corazón y entrar la duda y poner nuestro corazón como la onda del mar llevada de aquí para allá por los vientos. Nuestra fe se debilita y llegamos a clamar como el salmista en el versículo 1. ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor, y te escondes en el tiempo de la angustia, de la tribulación? ¿Cierto? Muchas veces el enemigo puede entrar y perturbar nuestros pensamientos
y dañar nuestra comunión, nuestra relación con el Señor, porque está como león rugiente, acecha en oculto desde su cueva, buscando a quien devorar. El versículo 11 dice, Dios nos ha olvidado. Mira hasta dónde ha llegado la exclamación y el dolor del corazón del autor de este salmo. Algunos dicen que es David, otros no están muy seguros. Hasta dónde ha llegado el dolor y la confusión del salmista que dice, Dios nos ha olvidado. Dios nos ha olvidado. Se ha apartado de nosotros. Decía al comienzo que teníamos la división del Salmo en tres partes. La primera, de la introducción, los versículos 1 al 11, y ahora la segunda parte. En la segunda parte el salmista ora pidiendo a Dios que destruya a los malos y proteja a los indefensos y afligidos. Ya entonces el salmista ha dado una descripción de los malos, estos hombres perversos, sin temor de Dios. Y ahora en la segunda parte, entonces el salmista ora pidiendo a Dios que destruya a este tipo de personas, a esta clase de personas, y proteja a los indefensos y afligidos. Versículos 12 al 15. Vamos a leerlos entonces, hermanos, allá en sus Biblias, o también ahí están en la diapositiva. Salmo número 10, versículos 12 al 15. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Versículo 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Entonces, en estos versículos, en vista de la terrible situación, el salmista reacciona y centra su ruego y su esperanza en el Señor. Ha llegado el momento de sacudirse y decir, Señor, ¿por qué me ha entrado esta duda? ¿Por qué he llegado a esta situación? ¿Por qué mi corazón ha dudado? Oh no, Señor, levántate, alza tu mano y no olvides a los pobres, Señor. En otras palabras, ten misericordia de nosotros. Entonces, centra su ruego y esperanza en Dios, pidiendo la protección para los afligidos, para los oprimidos, para los indefensos, para todos aquellos que están sufriendo o estaban sufriendo las consecuencias del hombre de pecado, del hombre pecador. Levántate, oh Jehová, Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Esta expresión es un grito de súplica por la manifestación del poder de Dios. Como hijos de Dios sabemos el poder que hay en la oración, hermanos. Como dice el canto de Oscar Medina, el poder del cristiano está en la oración. El creyente que no ora, hermanos, es como la persona que le falta el sentido del habla, la persona muda. La oración es el medio más maravilloso con el cual podemos comunicarnos con Dios. Podemos abrirle nuestro corazón, podemos expresarle a Él todos, absolutamente todos nuestros sufrimientos, todas nuestras quejas, echar sobre Él todas nuestras cargas por medio de la oración, de la súplica, del ruego. Entonces,
El salmista dice, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás o no lo examinarás. En otras palabras, Dios no examinará la maldad del malo. Eso es lo que piensa el hombre de pecado, la persona sin Dios. Pero Dios sí habrá un día en que le irá a llamar a cuenta. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Aquí entonces Dios es descrito como el ayudador, el proveedor del necesitado. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. De manera que Dios está atento a nuestro clamor y su mano extendida para bendecir, para socorrer a sus hijos. Entonces, el salmista reconoce que la mano de Dios, en los versículos 12 y 14, tiene la fuerza y el poder para quebrantar el brazo del hombre inicuo, porque tiene el poder para hacerlo. Solo Dios puede quebrantarlo. Nosotros no podemos, por más que luchemos, por más que tratemos, por más que nos esforcemos de convencer al hombre malo de su pecado, no lo podemos hacer. Solo el Espíritu Santo convence de pecado. Nosotros solo somos instrumentos para sembrar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y el Señor se encarga de lo demás. El Espíritu Santo hace la obra en cada vida, en cada corazón, y quebranta el brazo del inicuo. Rompe el corazón más duro, endurecido por el pecado, por la maldad del hombre perverso. Y en tercer lugar, la tercera división que le he hecho a este salmo es: Dios, el Rey del universo, responde con justicia a las oraciones de quienes están oprimidos. Versículos 16 al 18, los últimos versículos de este salmo. Entonces leamos los versículos 16 al 18. Jehová es Rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Mire cómo cambia la actitud y la expresión del autor de este salmo. Interesante, ¿no? Empieza confundido, empieza desanimado, cuestionando a Dios, preguntándole a Dios el por qué no le escucha, el por qué está tan lejos, el por qué tiene su oído cerrado. Y ahora entonces cambia la expresión. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Versículo 18. Para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer la violencia el hombre de la tierra. Dios aquí es reconocido como el Rey de Reyes eternamente y para siempre. No hay otro como Él. Oh Jehová, es Rey eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Dios siempre es el mismo. Nunca cambia.
el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento a tu oído. A pesar de la expresión del versículo 1, entonces el autor reconoce que Dios sí escucha a quienes piden justicia. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. De manera que la actitud confiada con que el autor culmina eclipsa las declaraciones de la introducción de este salmo. Pasa a un segundo plano, la cubre, la tapa. Como que ya no me tome en cuenta las expresiones iniciales, Señor. Quedan en un segundo plano. Porque ahora reconoce que Jehová, que Dios, es el Rey sobre todas las cosas, eternamente y para siempre. Que Dios escucha, como dice el versículo 17, y actúa, como dice en el versículo 18. Entonces, estas últimas palabras nos recuerdan la sensibilidad de Dios hacia los más débiles, hacia nosotros, hacia sus hijos, a quienes estamos tan cercanos a su corazón. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor, como lo hacemos los jueves en la reunión de oración, como lo hacemos cada noche, quizá antes de acostarnos, y como lo hacemos cada mañana al levantarnos, lo hacemos convencidos de que estamos en la presencia del Señor y que el Señor nos está escuchando, porque el Señor es soberano, porque el Señor es omnipresente, porque el Señor está en todo lugar y su oído atento a nuestro clamor. No vamos a orar pensando, ¿será que el Señor me escucha? Voy a orar por sí o por no. No, lo hacemos completamente convencidos, con la seguridad en nuestro corazón de que el Señor está atento a nuestro clamor. Y Él está listo para bendecirnos. Está listo para ayudarnos en los momentos de soledad, para levantarnos cuando estamos débiles, cansados, fatigados. Esto me hace pensar en lo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 4, cuando se presentó en un lugar y dijo que el Señor le había ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, para anunciar el año agradable del Señor. A eso vino el Señor. Y el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y aún hoy, en este momento, está atento a nuestro clamor. Quizá hemos pensado en algunas veces como el salmista, y quizá hemos tenido que pedirle perdón al Señor por dudar, pero es que el enemigo es astuto, el enemigo está al acecho, y cuando el enemigo ve que estamos en momentos difíciles, en tribulación, en angustia, pasando por el desierto, entonces él está en su cueva, al acecho, listo para enviarnos pensamientos negativos, de duda, de desconfianza y hacer que nuestra fe se debilite. Amados hermanos, creemos en un Dios soberano, en un Dios capaz, en un Dios que entregó a su Hijo por amor a nosotros. Y si entregó a su Hijo, ¿qué no nos dará? Si entregó lo máximo, pues las demás cosas vendrán por añadidura, como dice la palabra. Hermano, la invitación que el Señor nos hace es a confiar en Él, a descansar en Él, a pesar
de que la maldad nos rodea, a pesar de que el enemigo está al acecho, a pesar de los pensamientos que pueden llegar y que nos quieren hacer quitar nuestra mirada del Señor y quizá valernos por nuestros propios medios en cualquier circunstancia en nuestra vida. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé las fuerzas para cada día confiar y descansar en Él y depender de Él. Oremos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias por permitirnos mirar este salmo y ver la expresión del salmista confundido, quizá derrotado, porque no veía el favor tuyo sobre su situación. Y ve el sinnúmero de errores y de maldad en el hombre de pecado. Y los presenta delante de ti. Y te dice, Señor, míralos. Mira la maldad de su corazón y mira cómo prosperan a pesar de que afligen al justo. A pesar de que están tan lejos de ti, de tus leyes, de tus preceptos, con un corazón entenebrecido, con unos ojos cerrados a la verdad. Míralo, Señor. Pero una vez que hace esto, reconoce que Dios está por sobre todas las cosas. Reconoce que tú, oh Señor, tienes el control cuando nos parece que no. Oh Señor, ayuda a nuestra fe. Fortalécenos. Y haz que podamos cada día estar más cerca de ti. Y cuando estemos cansados y afligidos, como el himno que cantamos al empezar nuestra reunión, acudamos a ti. Que cuando estemos en el momento más difícil, en el que el enemigo está acechando, nos acerquemos a ti. Gracias, Señor, porque nos invita a echar toda nuestra ansiedad sobre ti y prometes cuidar de todos nosotros. Padre, gracias por todos y cada uno de quienes hemos podido esta noche estar presentes en el estudio de tu palabra. Bendice cada familia, bendice cada hogar, suple cada necesidad, amado Padre, en lo espiritual y en lo material en cada familia. Obra en la salud de nuestros hermanos enfermos. Obra en cada necesidad, en cada situación, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Hermano Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguelito. Gracias, hermano Miguel, el Señor lo bendiga. Amén, hermanos. Gracias. por la Que el Señor les bendiga a enseñanza, ustedes también. Hasta mañana, hermanos. El Señor los Buenas bendiga. noches, hermano David. Diga, hermanos. Hermano Gabriel, qué bueno verle, hermano. Y hermana Janet. Dios le bendiga, hermanito. Buenas noches. Amén, hermano. Hermana Sandrita. Buenas noches, hermana Sandrita. Buenas noches, hermanos. Chao, Miguelito. Buenas Buenas noches. noches, hermano Jorge. Chao, hermanitos. Buenas noches, hermano. Dios bendiga, hermano. Buenas noches para todos. Saludos a Victoria, hermano Miguel. Hermano, buenas noches, hermano. A todos los hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano Por Pepe. volverles a ver. Buenas noches. Buenas noches, hermana Carolina, que descanse. Power off. Dios les bendiga. Amén.
Hermano Jorge, ¿recibió el librito, hermano Jorge? Buenas noches, Nono. Buenas noches, no. Sí, Santiago. Nada. Bien. Buenas noches, hermanitos. Dios los bendiga. Amén, hermana pastora, feliz noche. Buenas noches, hermanos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bueno, mis hermanitos, feliz noche para todos. Nos veremos el jueves, Dios mediante.